La Academia de la Magistratura es el órgano oficial de capacitación del sistema judicial y fiscal peruano, reconocido constitucionalmente. Amables televidentes, bienvenidos a nuestro programa Referente Jurídico, programa producido por la Academia de la Magistratura de la República del Perú. Este programa lo vamos a dedicar de manera total y plena a analizar una decisión que ha sido tomada por el Supremo Gobierno a nivel del Ejecutivo el 24 de diciembre del año pasado, y que sorprendió a todos los peruanos que probablemente estaban pensando en que iba a llegar algo por el estilo, pero no se imaginaron que iba a llegar también con el Niño Jesús para Navidad. Estoy refiriéndome al indulto presidencial que se otorgó al expresidente Alberto Fujimori, para muchos exdictador. Y el análisis, por supuesto, que nosotros vamos a realizar aquí, siguiendo la línea que caracteriza a Referente Jurídico, no va a ser político, sino más bien estrictamente de naturaleza jurídico-académico, para demostrar precisamente el sentido ontológico de la existencia de nuestra institución. Para estos efectos contamos el día de hoy con la grata presencia de un experto en esta materia y uno de los más brillantes juristas en materia de derecho constitucional. Me estoy refiriendo al doctor Víctor García Toma, quien es experto en derecho constitucional, docente universitario, y ha sido también funcionario público, llegando a ocupar importantísimos cargos como hombre de Estado, entre los cuales podemos citar la condición de ministro de Justicia, magistrado del Tribunal Constitucional. Ha sido también asimismo decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, miembro de la Junta Directiva del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, entre otros más que engrosan su extenso currículum, que da cuenta precisamente de su fructífera labor a nivel personal y profesional. Doctor Víctor García Toma, bienvenido nuevamente a Referente. ¿Cómo le va? Usted saludarlo. Es un honor. Vamos a conversar sobre este tema. Algunos preferirían ni siquiera tocarlo por lo espinoso del asunto, pero aquí nosotros pues tenemos que contribuir con la formación académica de quienes nos siguen, y cada vez más, y agradecemos a nuestro público televidente a través de las pantallas de televisión, porque así como hay perspectivas políticas que por lo general, dada la característica del ejercicio de la política en nuestro país, no pasa a veces de ser simplemente disparos de francotiradores, algunos más certeros y otros más arteros también al mismo tiempo. Pero nosotros queremos abordar este tema, como ya lo hemos manifestado, desde una perspectiva eminentemente jurídico-académica. Entonces, comencemos por las definiciones generales. ¿Qué es el indulto presidencial? ¿En qué consiste el indulto presidencial? El indulto es una potestad que podríamos decir es heredera incluso de la propia Constitución del Estado. Fue una prerrogativa regia dentro de una visión de un poder absoluto. Al pasar al proceso republicano, ha sido también incorporado. En el caso peruano, a lo largo del siglo XIX, fue una potestad que la Constitución se la entregó al Poder Legislativo, y ya en el siglo XX, particularmente a raíz de las constituciones del año 1979 y la vigente, es que se le ha devuelto el carácter de acto discrecional, político discrecional, en principio, en favor del jefe de Estado. ¿Qué es lo que explica, doctor García Toma, la presencia en una constitución moderna como la nuestra, la número 12 además, a casi 200 años de existencia de la República del Perú,
la presencia de un elemento, como usted muy bien lo ha señalado, más bien de naturaleza regio, es decir, propio de la potestad del derecho natural de los reyes. ¿Cómo se puede explicar eso? Si bien es cierto que la Constitución es un instrumento de racionalización del ejercicio del poder, sin embargo, se entiende que hay determinados actos que deben quedar a merced del sano juicio, del recto proceder, la visión de estadista de un gobernante. Y en ese ámbito se expresan, por ejemplo, la oportunidad o conveniencia, la necesidad de declarar o no un estado de emergencia, de un estado de sitio, el conferir el honor de una condecoración, el declarar la guerra, y hacer la paz. Hacer la paz, ¿no es cierto? El otorgar pensiones de gracia, y el otorgar también, en este caso, indultos, conmutaciones de pena. El perdón. ¿No? El perdón, efectivamente. Ahora, en el caso peruano, si bien esto es calificable en términos doctrinarios como un acto político no justiciable, a través de la ley y luego de la jurisprudencia se han ido limando, se ha ido regulando, se ha ido limitando esta potestad discrecional que tiene el presidente de la República. Por ejemplo, en el caso en el ámbito legal, hay varias normas que prohíben al presidente de la República indultar. En el caso de los condenados por el delito de terrorismo, secuestro, violación de menores, etc. Y en el ámbito de la jurisprudencia se ha ido estableciendo que si bien el presidente tiene la potestad de conferir un indulto, una conmutación de pena, un derecho de gracia, tiene la obligación de motivar. Esto es comunicarle, noticiarle a la opinión pública las causas, motivos o razones que han llevado al presidente a adoptar esa decisión. Obviamente esa decisión, en tanto se cumpla con las formalidades, es sólida, es pétrea, pero sí hay la obligación de motivar. Perdóneme que le corte. Justamente aquí quizás radique entonces la diferencia entre lo que significaba el derecho de gracia o de otorgamiento de perdón por parte del rey, que como soberano en aquel entonces no tenía que dar explicación ni cuenta de sus actos a nadie, no tenía que rendir explicaciones a nadie. Pero aquí el presidente, una vez otorgada o antes de otorgar en todo caso la gracia presidencial o el indulto o la conmutación de la pena, sí tiene la obligación de motivar jurídica y fácticamente su decisión. Sí, eso lo ha establecido el Tribunal Constitucional en el caso Jalilí, Aguapara, ¿no? Ahí el tribunal señaló que en efecto es una facultad discrecional cuya decisión no puede ser discutida, a condición de que el presidente, en su condición de mandatario de la República, le diga a sus mandantes cuáles han sido las razones que lo han llevado a adoptar esa decisión. Luego hay un segundo caso, ya no en un derecho de gracia, sino en un indulto humanitario, que fue en el caso Crucillat, en donde el razonamiento del tribunal es, muy bien, el presidente puede tomar la decisión que estime más pertinente, pero está obligado a seguir un procedimiento. Habida cuenta que el propio Poder Ejecutivo ha regulado esta práctica de las peticiones y otorgamientos de indultos. Entonces, a través de una disposición emanada del Ministerio de Justicia, que ha sido rubricada por el propio presidente de la República, ha señalado unas pautas. O sea, el beneficiario tiene que solicitar el otorgamiento de este beneficio, o en su defecto a un tercero si es que no está en disposición. Si se trata de un indulto humanitario, tiene que haber una comisión médica, tiene que haber un dictamen ilustrativo para, permitirle al presidente tomar la decisión más sensata, ¿no es cierto? Pero el propio reglamento finalmente dice que el presidente de la República, aún contra la recomendación médica y aún contra la opinión ilustrativa de la comisión, puede adoptar la decisión que estime pertinente, pero señala que hay que cumplir todo este procedimiento. Ya. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el denominado indulto humanitario, la gracia presidencial y la conmutación de pena? En el indulto hay el perdón de la pena. Yeah. En la conmutación es la rebaja de la pena. Es decir,
si me han condenado a 25 años de prisión y yo acredito a través del procedimiento que he tenido buena conducta, que estoy estudiando, que tengo un entorno social que podría permitirme eventualmente en su momento reintegrarme al seno de la sociedad, etcétera, etcétera, el presidente de la República puede rebajarme la pena. No me va a perdonar la pena faltante, pero me la puede rebajar, ¿no? O sea, digamos, la diferencia sería en un caso la eliminación del cumplimiento de la pena y en el otro es la rebaja. En la conmutación de la pena es la rebaja de la pena. En el caso del indulto es la eliminación del cumplimiento de la pena faltante. Ahora, hay también la distinción entre el indulto común y el indulto humanitario. Y para situarnos, por ejemplo, en el caso del ingeniero Fujimori, el ingeniero Fujimori no tenía derecho al indulto común por cuanto una ley de manera expresa se lo prohibía. Ley que justamente de manera contradictoria él mismo dio, la ley... Bueno, su Congreso en todo caso. Sí, bueno, durante su gobierno, ¿no? Sí. Por la cual se establecía que quienes cometían el delito de secuestro, primero agravado y luego hasta el secuestro simple, estaban impedidos de acceder a esta prerrogativa. O sea, él tejió la soga con la que terminaba siendo colgado. Claro. Y la otra es la del indulto humanitario, en donde ya lo que se ve que es más allá de si la persona está rehabilitada o no está rehabilitada. Lo fundamental es que se trata de una persona que ha entrado a una fase terminal de su vida y que está a puertas de la muerte o tiene una enfermedad grave, degenerativa, incurable, que no puede ser tratada de manera adecuada en un centro carcelario, so pena de perder la vida, afectar aún más gravemente la salud o su integridad física. Y convertir ya ese tránsito final ya no en el cumplimiento de una pena, sino en el soporte de un acto humillante, degradante e indigno, ¿no? Esa es un poco la idea. Lo que se busca es entonces que este beneficiado por el indulto humanitario muera en condiciones de dignidad. Efectivamente, ¿no? Así es. Esto vendría a ser una especie de, digamos, protección de los derechos humanos del preso también, porque la cárcel no tiene por qué ser venganza. Y en efecto, digamos, aquí la valoración no es si esta persona es héroe, santo o mártir. Por lo contrario, si está en la cárcel es porque, salvo un error, evidentemente es un hombre que podríamos calificarlo, que, digamos, moralmente discutible o despreciable, un sujeto con el cual uno toma distancia ética. Pero más allá de eso sigue siendo persona, claro. Tiene dignidad y en consecuencia lo que se valora aquí es la condición de la dignidad de la persona por encima de la conducta que haya asumido a lo largo de su vida. Ya. Digamos que si esto es así, todos recordamos que en el caso Fujimori han habido varias comisiones médicas que se han encargado de realizar la evaluación, todas ellas contradictorias, dicho sea de paso. Unas señalaban que tenía una enfermedad en fase terminal, me parece que el cáncer a la lengua, ¿no? al tracto respiratorio. Otros dijeron de que era un cáncer sí, pero tratable. Otros inclusive se atrevieron a decir que no tenía cáncer, sino simplemente algún tema degenerativo, neoplásico, pero que podía evitar llegar a alguna fase cancerígena, neoplásica. Cuando se presentan resultados contradictorios de parte de las comisiones médicas, y cada uno tiene sus argumentos respectivos, y evidentemente el presidente ni es médico, ni los juristas lo son. ¿Podría aquí entonces ya haberse aplicado desde un primer momento una especie de extensión de la figura del indubio pro reo para beneficiar de alguna manera con el otorgamiento de la gracia presidencial frente a esta contradicción de resultados que se tenía? Lo que pasa es que, de acuerdo con el reglamento de gracias presidenciales, el informe médico, si bien tiene un peso y un valor sustantivo, finalmente lo determinante es la voluntad del presidente. Ya. Entonces, aun cuando el informe, esto es de acuerdo al reglamento de gracias presidenciales, aun cuando el informe no fuera determinante en el sentido de que
la enfermedad o el conjunto de enfermedades fuera de una naturaleza extremadamente grave, el presidente podría, digamos, valorar con términos relativos este informe y aún así otorgarle el indulto, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que ha pasado en el tiempo? Probablemente sean las mismas enfermedades. Algunos médicos han acentuado de manera positiva o negativa digamos, la afectación de este mal, pero lo cierto rural es que en la medida en que el tiempo avanza, es de entenderse que estas enfermedades van evolucionando. Y un factor también que es importante y que creo que en su momento el Congreso dejó pasar es el tema de la edad. Cuando un congresista del oficialismo, en ese momento ya volcada a la oposición, presentó incluso aparentemente en concierto de voluntades con el propio Poder Ejecutivo esta ley que hablaba del arresto domiciliario para las personas de edad mayores avanzada de una y con cierto tipo de enfermedades. Creo que más allá de que el hecho estuviera dirigido al ingeniero Fujimori, me parece que esa ley era y sigue siendo necesario, porque hay edades en las que ya las penas resultan poco dignas, ¿no? Cuando una persona tiene una edad muy avanzada, o cuando puede ser un atleta, creo que... Estamos hablando de la humanidad de las penas. Exactamente, pues. exactamente. Claro. Bueno, vamos a hacer la primera pausa comercial en el programa, ¿le parece? Bueno, no se vayan entonces, ya regresamos con Víctor García Toma en el programa del día de hoy, Referente Jurídico. Ya volvemos.